Clímax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. Es un gusto saludarlos como siempre. En el año 2018 fueron registrados 28 millones de desplazamientos asociados con conflictos y desastres en 148 países. Según el último informe presentado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno en la última plataforma global para la reducción de desastres que tuvo lugar en Ginebra, Suiza. Desplazados por desastres. La cantidad de personas que viven en desplazamientos internos es ahora la más alta que nunca. Los conflictos no resueltos, las nuevas oleadas de violencia y los fenómenos meteorológicos externos fueron los responsables de la mayoría de los nuevos desplazamientos que vimos en 2018. El reporte aumentó de manera dramática. Casi 2/3 más de los desplazamientos internos fueron provocados por desastres, 61%. Por conflictos y violencia, 39%. En el año 2018, Etiopía, la República Democrática del Congo y Siria representaron más de la mitad de la cifra global. Mientras Naciones Unidas manifiesta su preocupación y pretende trabajar más en planes de prevención, el Centro de Monitoreo Interno de Desplazamiento asegura que los peligros todos relacionados con el clima, como tormentas, representan la mayoría de las nuevas migraciones, lo que generó 17.2 millones de desplazamientos en el último año. Solo para dar un ejemplo, Filipinas, China e India representaron alrededor del 60% de todos los nuevos desplazamientos, principalmente en forma de evacuaciones. Volvemos a Etiopía. Allí el registro señala que la lucha intercomunitaria por los recursos y las tensiones étnicas condujo a 2.9 millones de nuevos desplazamientos en Etiopía, la cifra más alta en el mundo por desplazamientos asociados con conflictos y violencia. Dicha situación aumentó 4 veces más que en el año 2017. En el sur de Asia, el desplazamiento a gran escala fue provocado por inundaciones, tormentas y sequías, así como conflictos aún no resueltos. Casi el 14% del desplazamiento interno global se registró en esa región. Vamos al continente americano. En Estados Unidos, incendios forestales sin precedentes y devastadores provocaron 354.000 nuevos desplazamientos en California en la segunda mitad del año, lo que representa alrededor del 30% del total de nuevos desplazamientos en ese país. En Colombia, 2 crisis de desplazamientos convergieron en 2018. Los enfrentamientos entre grupos armados llevaron a un aumento del desplazamiento interno en el país y unos 3 millones de venezolanos y hasta 500.000 colombianos huyeron de Venezuela desde el inicio de la crisis. Saludamos en Ginebra, Suiza, a Justin Ginetti, jefe del Departamento de Datos y Análisis del Centro Internacional de Monitoreo de Desplazamiento Interno. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. ¿Por qué aumentó el número de desplazados por desastres naturales en el mundo durante el último año? ¿Qué sitios de América son los más afectados? Hola, ¿qué tal, Harriet? Es genial hablar contigo. Los países que resultaron más afectados en las Américas por desplazamiento por desastres fue de hecho Estados Unidos, como ha sido el caso en años anteriores. Eso es en mayor parte por los devastadores huracanes y los incendios que causan desplazamientos en el sudeste y también en California. Pero, por supuesto, siempre que hay un huracán que pasa por pequeñas islas en el Caribe, por estos estados, por estos países, los desplazamientos que ocurren ahí per cápita pueden ser muy grandes. Eso ha pasado en los últimos años, como con el huracán María o con Irma, que tuvieron un gran efecto en el Caribe. ¿Por qué a pesar de las campañas de prevención en la disminución del riesgo de desastres en varias regiones del mundo aumentó dicha situación? Una de las cosas más interesantes es que a pesar de las campañas de reducción del riesgo de desastre, el desplazamiento interno por los desastres puede de hecho aumentar. Te daré solo un ejemplo. Recientemente, varios ciclones pasaron
por India y Bangladesh. Y de hecho, el número de personas que resultaron desplazadas en esas regiones, en ambos países, fue más alto del que sería el caso si el ciclón tocara tierra. Y la razón por la que estas personas desplazadas aumentaron ha sido por las evacuaciones preventivas en cada uno de los países. En ambos casos, los gobiernos movieron a las personas fuera de la zona de riesgo, lo que terminó desplazando a millones de personas, algunas de las cuales habrían muerto si no hubiesen sido evacuadas. Entonces, en ese sentido, algunas campañas de reducción del riesgo de desastre pueden salvar vidas, pero en general, algunas de las razones por las que, a pesar de la reducción del riesgo de desastre, vemos un aumento en las cifras, es que más y más personas están viviendo en zonas en riesgo, en el camino de ciclones destructivos o en zonas costeras con riesgo a inundaciones, en particular en el sudeste asiático. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que más han aumentado esos masivos desplazamientos? El 87% de los desastres que causan el desplazamiento, el 87% de desplazamientos causados por desastres está relacionado con peligros relacionados con el clima. Y esto es principalmente por inundaciones. Tormentas, ciclones, tifones y huracanes son la segunda causa mayor para el desplazamiento causado por desastres en la última década. Esta es una tendencia alarmante, dado que el cambio climático aumentaría la severidad y la intensidad de este tipo de peligros en el futuro. Entonces, algo que estamos monitoreando muy de cerca en el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, y es algo que debería alentar a los gobiernos a tomar acciones para reducir el riesgo de desplazamiento causado por alguno de estos peligros. ¿Cuáles son las recomendaciones de su organización para lograr disminuir esa cifra y ayudar incluso a las comunidades afectadas? Una de las formas clave para reducir el desplazamiento es mejorar el desarrollo y el planeamiento urbano. Mucho del riesgo en el mundo tiene que ver con áreas muy afectadas en Asia, por ejemplo. El riesgo de desplazamiento está concentrado en locaciones urbanas y la urbanización rápida, de hecho, aumenta y empeora el riesgo. Entonces, esto puede ser contraproductivo para el mejor desarrollo urbano y remover a gente de zonas vulnerables como riberas. Entonces hay grandes oportunidades allí de reducir el riesgo de desplazamiento. Además, sacar a la gente de la pobreza en general es una forma muy efectiva de reducir el riesgo de desplazamiento, porque esto frecuentemente viene con gente que llega a zonas más seguras y estables en áreas menos peligrosas. Entonces, hay áreas de oportunidad clave para reducir el riesgo de desplazamiento y el gobierno debería tomar acciones. Y quisiera devolverme a algo que ya dije. No todo desplazamiento necesariamente es algo malo. Cuando el desplazamiento ocurre de una forma en que reduce el riesgo de pérdidas humanas, puede ser algo positivo. Algunas veces es por un periodo corto. Unas personas pueden ser evacuadas por un periodo de 24 o 48 horas hasta que el riesgo haya pasado y puedan regresar a salvo a sus casas. Y es algo positivo si salva vidas. Justin Ginetti, jefe del Departamento de Datos y Análisis del Centro Internacional de Monitoreo de Desplazamiento Interno, gracias por estar con nosotros en Clímax. Bien, gracias. Una nueva manera de afrontar las inclemencias del cambio climático es propuesta por diferentes actores de la sociedad que buscan resaltar la emergencia que atraviesan las comunidades. Crisis climática. En los últimos años, el mundo ha visto el reencrudecimiento de los estragos ocasionados por desastres naturales, aún en temporadas que no deberían traer consigo lluvias o sequía.
Debido a la destrucción que dejan a su paso, el diario The Guardian propone en su guía de estilo reemplazar el uso de cambio climático por crisis climática. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cambio climático hace referencia explícita como una variación en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. De otro lado, científicos, escritores y organizaciones que han implementado desde ya crisis climática en sus estudios afirman que este término aplicará a la situación grave del ecosistema que pone en peligro la vida misma. Desde The Guardian, Catherine Viner, editora en jefe, hace una compilación de organizaciones desde las Naciones Unidas que han expresado a través de un lenguaje más dramático lo que enfrenta la humanidad. En el aniversario de la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco hizo un llamado a los líderes sobre cómo la crisis afecta a las comunidades, sumándose así a enfatizar que el mundo atraviesa por un periodo de transición, pero sus efectos han desatado crisis en la migración, en el suministro de agua potable, en la afectación de cultivos y en la propagación de epidemias, como lo había señalado organizaciones como Greenpeace. Oxfam Internacional también se ha sumado a la iniciativa de darle un grado superior de importancia a las afectaciones generadas por la variabilidad climática agudizada por las actividades humanas. El secretario general de Naciones Unidas ante el mundo afirmó que la crisis climática hace que la humanidad enfrente una amenaza existencial directa, elevando así la gravedad que hasta ahora no ha podido ser apaciguada por los acuerdos climáticos internacionales y que cada vez suma más víctimas y pérdidas en medio de desastres que han intensificado su impacto en todo el mundo. Soy Henry Galindo y soy natural porque utilizo como medio de transporte la bicicleta. Si está averiada o llueve, prefiero utilizar como medio de transporte el transporte público, ya sea Transmilenio, SITP o bus urbano. Primero, separo toda la parte de residuos orgánicos en un contenedor, aparte en otro contenedor todo lo que son envases de vidrio y en otro contenedor papel y cartón. Es muy importante también separar la parte de plásticos porque, como sabemos todos, este es un material supremamente complicado de biodegradar y tarda muchísimos años. Otra cosa que también hago es cuidar todo el tema de baterías y de pilas porque son elementos muy contaminantes para el medio ambiente. Esa es mi forma de ser natural. Ya regresamos con Clima.